Bueno, vamos un poco a empezar. Hay personas que... Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un poco un mix entre personas que están aquí en el Zoom y ustedes que están aquí. Y el objetivo de esta charla era un poco comentar sobre la desintoxicación, ¿no? Es un aspecto que en la medicina es muy importante, pero no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, las personas podemos resolver muchos aspectos de la desintoxicación sin necesidad de tratamientos sofisticados y sin necesidad de demanda. Es algo natural del organismo. Pensar que nuestro cuerpo tiene una evolución de cientos de miles de años. O sea, no somos nuevos en este planeta. Y este cuerpo ha sido el mismo desde aquella época prácticamente. La evolución corporal ha sido ínfima, ínfima. Y hemos evolucionado mentalmente. Es decir, el intelecto ha sido la gran evolución que ha tenido el ser humano. Pero corporalmente no. Los estudios antropológicos han demostrado y comprobado que este cuerpo ya estaba en aquellas épocas con estos ojos, esta nariz, este aparato digestivo, estas piernas, estas uñas, estos pelos. Es decir, eran mínimas las modificaciones. Por lo tanto, el cuerpo y su manifestación no es lo que ha evolucionado. Y la mente. Y esta capacidad intelectual que tenemos los seres humanos, la capacidad de la inteligencia. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar un poco a ver el aspecto corporal y físico de esta desintoxicación del cuerpo. Entonces, la primera comprobación es, si hace tanto tiempo, ya el cuerpo era casi el mismo, en aquellas épocas no habían tóxicos. En aquellas épocas no habían tóxicos. Es decir, el hombre y la naturaleza se relacionaban de igual a igual. Por lo tanto, ningún tóxico, podemos decir, cero toxicidad. Había volcanes y por la palma había toxicidad y gases y nada, yo qué sé. No, bueno, pero seguro, alguna toxicidad habría, pero accidental, ¿no? Como puede ser el volcán que está sucediendo. No me refiero a la toxicidad permanente a la que estamos sometidos y a veces innecesariamente. Porque cuando caminamos por la calle y respiramos el smog, o cuando consumimos alimentos que tienen conservantes aditivos, me refiero a ese tipo. Nunca estuvo exento de tóxicos al ser humano. Y por eso tenía desde siempre una capacidad para desintoxicar. Ya en aquellas épocas, el ser humano se desintoxicaba y por eso tenía estos órganos de eliminación de los que vamos a hablar ahora. Entonces, si el ser humano se nutría, porque era lo que necesitaba para mantener su estructura física, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, enzimas, vitaminas, todos estos elementos que llamamos nutritivos, los incorporaba, pero no utilizaba la totalidad de lo que incorporaba. Hay una parte que es desecho, hay una parte que necesita ser eliminada. Y eso es lo que el organismo quita a través de sus órganos de eliminación. Vuelvo a decir, en aquella época que prácticamente no había toxicidad, tenía exactamente los mismos órganos de eliminación que tenemos ahora. ¿Okay? Básicamente son 4, aunque podremos considerar un quinto que es el hígado. Lo voy a explicar un poco la diferencia. Los 4 órganos de eliminación que tenemos son la piel, los pulmones, intestinos y riñones. Son los 4 órganos de eliminación. Voy a ir detallando un poquito para ver de a poco cómo funcionan y qué podemos hacer nosotros con cada uno de ellos. Entonces, empezamos en la primera comprobación. Nosotros nos nutrimos, tenemos 2 vías de incorporación de sustancias nutritivas para que el organismo sobreviva, se mantenga y constituya su cuerpo físico. Una es el aparato digestivo y el otro es el respiratorio. A través de lo que respiramos y a través de lo que comemos. Por lo tanto, 2 sistemas de nutrición. Pero tenemos 4 sistemas de eliminación. Como decía, piel, pulmones, intestinos y riñones. Ya en aquella época tenía el doble de necesidad de eliminación que ahora. En aquella época estaban exactamente los mismos órganos. Por lo tanto, ya vemos que no tenía 4 vías de ingreso y 4 vías de desintoxicación, no, era la mitad. La mitad se nutría, digestivo y respiratorio, y 4 órganos de eliminación. Eso externamente lo vamos a ver. Internamente pasa lo mismo. Internamente pasa lo mismo. Nosotros tenemos un sistema de nutrición o de distribución de sustancias nutritivas, que es el sistema arterial, las arterias del aparato digestivo van al corazón, el corazón las bombea y las distribuye a todo el cuerpo.
Ahora, del cuerpo tienen que volver, después que la célula ha producido lo que se llama el metabolismo, la utilización de esa sustancia, residuos que no utiliza, que son tóxicos, naturales pero tóxicos. Por ejemplo, nosotros producimos anhídrido carbónico después que utilizamos el oxígeno. No es un tóxico, pero si se acumula es tóxico. Una persona se asfixia, se ahoga por falta de eliminación de ese anhídrido carbónico. Es el motivo por el cual puede ser tan grave la acumulación de un residuo que tiene que ser eliminado. El sistema arterial distribuye a todo el cuerpo las sustancias nutritivas y el sistema venoso recoge todas las sustancias de desecho, sobrantes que no necesita el cuerpo y las elimina. Entonces tenemos un sistema de nutrición arterial que distribuye y un sistema venoso que desintoxica, trae de todas las células del cuerpo los residuos, los desechos, los tóxicos, ya no utiliza y los elimina. A través de estos 4 órganos de eliminación, ya vamos a ver cómo se produce. Pero otra vez, internamente es el doble la eliminación. Nosotros tenemos un sistema, como decía, de nutrición arterial, pero tenemos 2 sistemas de desintoxicación. Uno es el venoso que acabo de mencionar, y el segundo es el sistema linfático. Es decir, la linfa es un líquido que circula por nuestro cuerpo que a partir de lo que se llama el medio interno, donde están las células, va absorbiendo, va drenando esas sustancias, se introducen pequeños conductos que se llaman conductos linfáticos, pasan a través de los ganglios, y luego van otra vez al sistema venoso y se eliminan. Entonces tenemos 2 sistemas de desintoxicación internos, venoso y linfático. Otra vez la comprobación, el doble de desintoxicación en relación a la nutrición. El doble. Y estoy hablando de aquellas épocas en las cuales el ser humano no tenía una toxicidad como la que estamos teniendo. Entonces, simplemente para ver lo que pasaba y lo que está pasando. Ahora la situación es muy diferente, muy diferente. Resulta que tenemos el mismo cuerpo con las mismas capacidades, pero tenemos la cantidad abismal de tóxicos en el medio ambiente, en los alimentos, en el ambiente que respiramos, en las sustancias que tocamos, por todos lados la toxicidad está allí y el cuerpo muchas veces le es imposible evitar que ingrese. Entonces, por eso que tenemos una necesidad de desintoxicarnos, porque ahora estamos sometidos a una cantidad de tóxicos increíblemente mayor. Con el mismo cuerpo, la cantidad de tóxicos se ha multiplicado. Entonces, el ser humano, yo comparo mucho lo que ha pasado con lo que está pasando, porque el ser humano en aquellas épocas no tenía tantas necesidades externas para resolver sus necesidades. Las resolvía por sí mismo. Estaba capacitado biológica y genéticamente para resolver sus necesidades. No tenía necesidad de ir a un médico, a un nutricionista, a un psicólogo, nada. Él vivía con la naturaleza y se relacionaba con ello. Y le ha ido bien porque estamos aquí gracias a su éxito. Si esa especie humana no hubiera tenido éxito, no estaríamos aquí. Como muchísimas especies no han tenido éxito y no están aquí. Por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Que fueron una especie muy significativa, desaparecieron del mundo. Entonces, el ser humano ha podido continuar, ha podido evolucionar, se ha mantenido a pesar de estas condiciones. Eso significa que tiene las capacidades para nutrirse y para desintoxicarse, para relacionarse con este ambiente, con este entorno que es la naturaleza de donde saca sus necesidades. Entonces, si el ser humano podía resolverlo bien, y ahora la pregunta sería, ¿por qué no podemos resolverlo también bien? Tenemos un agravante que es la cantidad de tóxicos que se han sumado, que no podemos evitar. Pero sí tenemos un segundo agravante que es no producimos las funciones desintoxicantes que producían estas personas. Antes, ¿cómo se desintoxicaban las personas? Además de funcionar estos órganos naturales como son piel, intestinos, riñones y pulmones. 2 cosas, fíjense lo sencillo y simple que era. No se le podía pretender a estas personas con un condicionamiento muy básico, muy elemental en su sobrevivencia, que sea muy complejo. Era muy simple. Y lo podemos resumir en 2 aspectos. Una es tomar suficiente cantidad de líquidos de buena calidad. Podemos darle un nombre que es agua. Un nombre que
hayan otras sustancias que también son de buena calidad. Puede ser una infusión, puede ser un zumo, puede ser otras bebidas que también son de calidad. Pero básicamente, para poner un ejemplo, agua. La segunda necesidad que en aquella época se cumplía y que ahora no cumplimos es el movimiento. Es el movimiento. Entonces, ellos moviéndose y tomando suficiente cantidad de líquido activaban estos órganos de eliminación. No lo sabían, pero lo hacían. No lo sabían. Y comían menos seguramente. No, por supuesto. Sí. Ya luego voy a hablar un poco después de... Voy a hablar un poco del tema de nutrición un poco después, porque el tema concreto es la desintoxicación. Y aprovecho un poco el tiempo para que en esta hora lo podamos un poco hacerlo lo más comprensible. Entonces, volvemos así. ¿Por qué el ser humano, sin saberlo? Porque estamos hablando de seres humanos de hace 100, 200.000 años atrás. Totalmente, casi en una condición animal, orgánica y físicamente muy parecidos a nosotros, casi iguales. Pero sin todas estas capacidades, conocimientos que hoy tenemos. No los usamos en otros sentidos. Entonces, ¿por qué ellos tomaban tanta cantidad de agua? Era una pregunta que a veces uno se hace. Tenían sed, y en realidad la sed que ellos tenían era por la propia actividad del movimiento. Si uno observa, cuando uno se mueve, produce sed. Es muy difícil que uno esté una hora en movimiento y no tenga sequedad, sensación de tomar un líquido. Por lo tanto, básicamente, ellos necesitaban moverse. Estaban todo el día moviéndose. Piensen que en esa época los seres humanos no tenían el alimento en neveras, en estanterías, en el supermercado. Lo tenían en la naturaleza distribuido. Había que ir cosecharlos, cazarlos, conseguirlos. A veces cerca y otras veces muy lejos, muy lejos. Todo eso significaba movimiento. Ese movimiento hacía actuar un sistema que es el circulatorio, el sistema circulatorio, ya lo voy a explicar un poquito luego, y era lo que garantizaba que el sistema corporal se nutriera y se desintoxicara. Si nos movemos, eso funciona. Si no nos movemos, el sedentarismo quita toda esa funcionalidad. Entonces, la segunda consecuencia de movernos era el aumento de la necesidad de tomar líquidos. Vuelvo a decir, en aquella época, ¿qué otro líquido había que no sea agua? Pues no habrían otros líquidos. Ya de por sí quizás habría, porque un agua muy barrosa también existiría, pero el ser humano tenía todavía la capacidad selectiva de detectar sabores agradables y desagradables, como lo tienen los animales. Uno dice, ¿por qué un animal que no sabe nada no se equivoca? Va y toma agua, no toma otra bebida que le dejemos disponible. ¿Y de dónde? Él lo sabe, yo tampoco se lo puedo transmitir. Sin embargo, esa información que tenían estas personas hacía que bebieran esos alimentos que eran los pocos y únicos disponibles, que era agua, y que se movieran por una necesidad de sobrevivencia para conseguir los alimentos que les garantizaban. El hambre era su gran estímulo de vida, el hambre, porque sentían hambre y salían a buscar alimentos. El segundo era una necesidad de sobrevivencia para garantizar la especie, es decir, habían muchos depredadores, tenían que cuidarse, escaparse, esconderse, y todo eso significaba movimiento. Si había que escaparse de un depredador, pues había que correr. Los más débiles eran los que pagaban las consecuencias, los que estaban capacitados, movimiento importante, podían resolver esas necesidades. Entonces, llegamos a esta conclusión. En aquella época, casi con las mismas capacidades que tenemos ahora, lo resolvían bien sin saberlo. Nosotros, que tenemos mucha información, porque hoy en día la ciencia, la tradición, la cultura nos ha traído mucha información, hasta que no lo estamos resolviendo de la forma adecuada. El porcentaje de personas enfermas es muy alto. Entonces, y no solamente es una cuestión de salud física, salud pública, sino es una cuestión de bienestar físico. ¿Hay alguien que pueda decir, me siento bien desde hace 10 años? Es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Es decir, en ese periodo han pasado cosas en las cuales se ha recuperado, ha asistido a un tratamiento, ha pasado por alguna crisis, alguna enfermedad y ha vuelto a recuperar. Y hay otros que le ha ido problemas más crónicos, más graves, con otras cosas. Entonces, resumiendo un poco, 4 órganos de eliminación que tenemos que saber un poco cómo funcionan. Vamos a empezar un poco por orden. Vamos a hablar del riñón.
más importante de todo. No, es un órgano de eliminación importante. Filtra los riñones la sangre y le saca a la sangre todos los residuos que ya no necesita y que por cierto nivel de acumulación están siendo perjudiciales. Por ejemplo, nuestro cuerpo utiliza proteína. La proteína se utiliza, pero deja un residuo químico. Yo voy un poquito rápido en lo químico, para no detenernos y no complicar mucho, ¿no? Entonces, la proteína deja un residuo que ya no se utiliza, que se llama ácido úrico. Entonces, como es un ácido, no puede tener niveles muy altos en sangre. Entonces, ¿qué hace el organismo? Cuando pasa por el riñón, se filtra, pasa al riñón, y con agua, que es el mayor porcentaje de la orina, se elimina. Y así nos quitamos de encima un residuo tóxico, que es el ácido úrico, que lo produce nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros filtramos, en el riñón, básicamente filtramos ácidos. El más importante de todo, ácido úrico, del residuo de las proteínas. Pero también filtramos ácidos acéticos, del residuo de las grasas, de los lípidos. Filtramos ácido láctico, del residuo de los hidratos de carbono, los azúcares. Por lo tanto, todos esos ácidos tienen que sacarse del cuerpo, si no se acidificaría, y es uno de los problemas más graves de la sociedad. Entonces, pero resulta que si el riñón filtra de la sangre ácidos, en teoría los está concentrando el riñón, no soportaría esos niveles de acidez. ¿Qué hace? Utiliza el agua, se diluye, y por eso la orina es básicamente agua, un porcentaje muy alto de agua. Alguna vez, bueno, o habrán visto o le habrán comentado cómo se hacen los análisis, las analíticas de orina. Se saca orina, se centrifuga, es decir, para que la velocidad, las partículas más pesadas se vayan al fondo, y cuando uno observa un tubito de ensayo de una analítica, va a ver que apenas un milímetro de un tubo de 10 centímetros, el milímetro más abajo es donde están todas las partículas. Ahí es donde se mide. Ahí está el ácido úrico, el ácido láctico, está quizás algunas partículas más sólidas como el calcio, ¿no? No digo todas, pero están allí. Y el resto es agua, más agua pura es lo que queda. Se descarta y se mide esos residuos. Y eso es lo que las analíticas nos dicen. Ácido úrico tanto, ácido láctico tanto, residuos proteicos tanto. Por lo tanto, por eso perdemos mucho líquido en la orina. Perdemos mucho líquido para diluir esos ácidos que si no se diluyeran, dejarían una incompatibilidad con el riñón para filtrar tanto ácido. Esa cantidad de líquido que se pierde hay que reponerla, ¿no? Nos deshidratamos. Entonces empezamos a la primera necesidad de líquido. Si el cuerpo diariamente pierde entre 1 litro y 1,5 litros de orina diario, hay que reponer ese litro de agua que se ha eliminado con la orina. Ya empezamos a ver que tenemos una necesidad de como mínimo 1 litro para reponer lo que ya se pierde. Y estamos hablando de un órgano de eliminación. Nos quedan 3 todavía. Voy un poco viendo los aspectos simples. Si alguien tiene alguna duda, algo concreto, me pregunto. Otro sistema para que veamos como la piel. La piel, yo un poco lo puse aquí, para que entiendan, muy simple el gráfico. La piel es un órgano que recubre toda la superficie. Se dice que es el órgano más extenso que tenemos, porque recubre toda la superficie de nuestro cuerpo. Bien, toda la superficie de nuestro cuerpo tiene un poco esta característica, es decir, imaginemos que esta es la piel, esta es la epidermis, desde aquí hasta aquí la epidermis, la parte superficial, y de aquí hasta aquí sería la parte más profunda, la dermis. Luego viene la capa muscular y los órganos, pero más o menos sería así. Bien. En la dermis, esta segunda capa, no la primera, cuando uno se quema en un verano, que se le sale la piel, que se saca la piel con la quemadura del verano, sacamos solamente esta parte. Y por sacar solamente esta parte se regenera, porque son células que se van regenerando y no nos queda cicatriz. No nos queda cicatriz. El corte es más profundo, llega a esta capa dérmica y nos queda una cicatriz, una rayita blanca porque se ha profundizado. Y entonces ya acá no hay células que se están regenerando. Hay un tejido con muchas estructuras diferentes que hay que recuperar. Eso se llama cicatriz. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. La epidermis no deja cicatriz, célula que se regenera. La dermis es un tejido más complejo que si se rompe hay que cerrarlo. Y ese cerramiento se llama cicatriz.
órgano, un tejido diferente. Por eso necesita. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una pequeña glándula con un orificio por donde sale un pelito. Nosotros estamos llenos de pelito. De ahí que vengamos del mono, probablemente, ¿no? O sea, lo que ahora seamos con pelos más claros, más rubios, no quiere decir que no tengamos la misma cantidad. Si uno se ve con lupa la piel, se va a ver esta cantidad de orificios y pelitos. Se va a ver esa cantidad. Hay muy pocas zonas donde no tenemos eso, como ser las plantas de las palmas de las manos y la planta de los pies. Allí no. Pero el resto de la superficie, todo nuestro cuerpo tiene esta característica. Infinidad de estos conductos. Pero aquí hay una característica que es la siguiente. Hay un solo orificio, pero hay tres glándulas. Una, la del medio, el folículo piloso. Que he puesto de verde, la glándula sebácea. He puesto verde para diferenciar, no es que sea verde. Una glándula sebácea. ¿Qué hace? Elimina lo que se llama sebo o lípidos. ¿Para qué? Porque por ese sebo, ese líquido, por el mismo conducto por donde va el pelo, lubrica la piel para que no sea algo áspero, para que nosotros podamos deslizarlo y no lastimarnos, no irritarnos, no producir un desgaste innecesario. La lubricación facilita el deslizamiento de toda nuestra piel. Y la otra, de más abajo que aquí he puesto, es la glándula sudorípara, lo que sudamos. Cuando hace calor, sudamos. ¿Qué hace esa sudoración? Básicamente, eliminar residuos tóxicos. Por eso la sudoración tiene ese olor. Cuando más eliminamos, se siente ese olor del sudor, porque está arrastrando sustancias químicas que tienen que ser eliminadas. No sale agua, sale un líquido con sustancias químicas que son de desechos. Por ejemplo, ácidos fosfóricos, ácidos nítricos salen a través del sudor. Entonces, esta glándula sebácea y esa glándula sudorípara, como decía, la sebácea elimina sustancias que se diluyen en lípidos, se llaman liposolubles. De que el agua y el aceite no se mezclan, ¿se entiende esto? Lo que es lípido se diluye solamente con un líquido. Hay sustancias químicas que se diluyen con líquidos. Entonces tiene que haber una glándula sebácea que arrastre lípidos y puedan ser eliminados. Las glándulas sudoríparas no pueden eliminar sustancias liposolubles, tienen que eliminar sustancias hidrosolubles, como el riñón. El riñón es hidrosoluble, el riñón no puede eliminar grasas, solamente puede eliminar ácidos que se diluyen en agua. Entonces, esa glándula sudorípara mantiene, por un lado, una humedad, y por otro lado, arrastra sustancias ácidas, que el cuerpo ya no necesita, pero sí lo necesita la piel. ¿Por qué necesita la piel esa sustancia ácida? Para poder defenderse de la cantidad de microorganismos que hay en la superficie. Virus, bacterias, parásitos, hongos, todos los bichitos que andan por fuera. Si nosotros no tuviéramos esa secreción de la sudoración, que no siempre tiene que ser la gota que corre porque estamos sudando, o sea, la humedad de la piel indica que hay un sudor que ha salido de esa glándula, y ese ácido evita que esa bacteria, que ese virus, que ese parásito introduzca con más facilidad. No es un ambiente ideal para el parásito, que para nosotros no nos molesta. A veces las personas cuando sudan o transpiran o hacen ejercicio se pasan la lengua y van a notar un sabor salado. Es decir, son partes de las sustancias químicas que se están eliminando para percibir. Fíjense, un mecanismo de defensa, glándulas sebáceas para lubricar, glándulas sudoríparas para mantener húmeda la piel con ácidos que impiden que bacterias y virus ingresen, y por otro lado, eliminación y arrastran líquidos, arrastran sustancias químicas. Lo mismo que la orina, solo que en menos cantidad. Nosotros diariamente podemos, en un día de mucha actividad, eliminar entre medio litro y 1 litro de sudor, siempre y cuando haya mucha actividad. Yo a veces, cuando digo estas cosas por ahí, las personas dicen, pero ¿tanto? Supongo que habrán visto algún partido de tenis de Rafa Nadal, ¿sí? Porque es muy conocido, muy popular. Y cada vez que va al banco, una toalla y se está secando todo el cuerpo. Y hay veces que se cambia la camiseta de que está empapada. Él lo ha mencionado en más de una oportunidad, que durante un partido de tenis de 1 hora y media, 2 horas, puede perder 2 kilos de peso. Significa que ha perdido 2 kilos de sudor, porque no ha evacuado, simplemente ha sudado.
Esa es la importancia del sudor. Claro, él está sometido a un ejercicio intensivo, no es lo que nosotros hacemos, pero para ver cómo se manifiesta. Bien. ¿Se entiende entonces? Riñón, eliminamos mucho líquido a través de la orina porque se arrastran esos ácidos que hay que reponer. El sudor arrastra también a través de las glándulas sudoríparas sustancias tóxicas, ácidos que hay que eliminar y que nosotros ahora tenemos que reponer ese líquido. Ese líquido ya estamos hablando, 1 litro de orina, medio o un poco menos en el sudor, y hay que reponerlo diariamente. Un tercer órgano sería los pulmones. No lo he dibujado, pero simplemente lo voy a explicar. Nosotros cuando respiramos, inhalamos el aire que contiene oxígeno y exhalamos también aire que contiene básicamente anhídrido carbónico. Es un ácido carbónico. Se llama anhídrido, pero es un ácido. Por eso es que tiene que ser eliminado. Si las personas, en cada respiración que tenemos aproximadamente unas 20, 25 por minutos, multipliquémoslas por los minutos al día y veamos la cantidad de veces que expiramos ese aire. Cada vez que sale ese aire, no sale solo aire, no sale solo aire, sale vapor de agua. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando hacemos esto. Y eso se pone con vapor. Es decir, cada vez que yo expiro, estoy sacando vapor de agua. Saco vapor de agua por varios motivos. Una, estos conductos respiratorios que son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta que llegan los alveolos, donde están las células que intercambian oxígeno para el anhídrido carbónico, es una corriente de aire, eso es un ventilador. Imagínense todo el tiempo entrando y saliendo el aire, se secaría. Y una mucosa que se seca rápidamente se deteriora, se destruye. Por lo tanto, tiene que haber humedad. La humedad es la que mantiene humedecida esa zona no seca. La otra es la secreción, lo que nosotros llamamos la mucosidad. Cuando hacemos esto, es una mucosidad que se va desprendiendo, mantiene esa mucosa interior por donde pasa el aire de los conductos, húmeda y lubricada. Húmeda y lubricada. Pero entonces, como ahora estamos hablando de la humedad, que es el agua que perdemos, y sumamos todas esas micropartículas de agua como vapor se están eliminando durante el día, tenemos aproximadamente otro medio litro de agua eliminándose. De este modo que es la respiración, que creemos que es aire. No, es agua. Primer motivo, porque hay que humedecer esos conductos para que no se sequen. Segundo, porque hay sustancias químicas que no se vehiculizan por el aire. Tienen que tener algo que la sustente, y eso es el agua, es decir, que se diluyan en el agua. Si no tuvieran estas gotitas de vapor muy pequeñitas, esos ácidos, por ejemplo, ácidos fosfóricos, el anhídrido carbónico, el ácido carbónico, no se pueden diluir en esa gotita, no se pueden arrastrar. El aire no las trasladaría. El aire no traslada. Tienen que estar dentro de la gota y la gota con el ácido es arrastrada por la corriente de aire y sale hacia el exterior. Entonces, humedece y arrastra las sustancias, en este caso básicamente el ácido carbónico, el anhídrido carbónico, pero también ácido fosfórico. Casi todos los órganos de eliminación eliminan ácidos, no necesitan. Por eso los cuerpos, cuando están en estado de acidificación, es básicamente el inicio de las enfermedades, son los problemas de mente. Entonces, ya llegamos al tercer sistema, que era el pulmonar. Necesitamos reponer ese agua en forma de vapor de agua, se está eliminando permanentemente en cada expiración. Cuarto sistema de eliminación, intestino. También se elimina. Cada vez que las personas se evacúan, están eliminando residuos que el cuerpo no necesita. Pero la pregunta sería, ¿qué tiene que ver aquí el agua? He dibujado allí un poquito el intestino. Entonces, cuando el intestino delgado deja sus residuos en el intestino grueso, allí prácticamente es líquido. Es como si tuviéramos diarreas. No podríamos así porque nos deshidrataríamos rapidísimo. ¿Qué hace el organismo? Utiliza ese órgano que es el colon para reabsorber agua. Lo que llegó muy líquido termina saliendo en una consistencia mucho más seca, no seca totalmente, pero un poco más densa, con menos agua. Por lo tanto, el intestino es un órgano de reabsorción de líquidos y evita la deshidratación. ¿Qué pasa con la persona que
que no tiene un buen ritmo, de funcionamiento. Pues va a necesitar reponer el agua que el intestino no ha reabsorbido. Entonces, cuando yo no tomo agua suficiente, el intestino ahorra agua para reponer lo que yo no he tomado, porque si no me deshidrato. Y cuando el intestino ahorra agua, deja un residuo muy seco, muy deshidratado, muy difícil de avanzar, de progresar para eliminarse. Se llama constipación. Es decir, la persona va reduciendo por una densidad, por una sequedad, por una dificultad de avanzar el residuo y prácticamente queda allí depositado. Dos problemas. Uno, estamos reabsorbiendo agua no por una necesidad de equilibrio, sino porque no la estamos incorporando suficientemente. Las personas que no toman agua es muy importante. Por eso, el mejor laxante que existe es el agua. Cuando hay un problema de sequedad intestinal, tomamos abundante agua, recomponemos ese líquido y el intestino no tiene que reabsorber, producir esa sequedad del intestino. Tan sencillo como eso. Esto se lo dice a un cocinero. Digamos, agua suficiente no hay estreñimiento. Un cocinero. Sí, sí. Sí, sí. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, el intestino, como decía, reabsorbe. Esa es la función más importante del intestino grueso. Reabsorber agua. ¿Qué pasa cuando el intestino reabsorbe mucha agua para equilibrar lo que nosotros no incorporamos? Con la dieta o con el tomar agua. Queda un residuo que permanece mucho más tiempo. Hay personas que pueden estar 3, 4, 5 y una semana sin evacuar. Entonces, todo ese tiempo, un residuo en el intestino tiene mucha posibilidad de ser reabsorbido, no solamente el agua, sino también estas sustancias. Ellas son para eliminar y ahora se reabsorben. Estamos autointoxicando. La comprobación de que el intestino reabsorbe no solo el agua, sino también otras sustancias, que si pasa rápido no las reabsorbe, las elimina, pero si quedan mucho tiempo, tiene mucho tiempo para reabsorberlo. Es el uso de los supositorios. Cuando se introduce un supositorio, esto significa que el intestino absorbe un anestésico, un calmante, un antiinflamatorio, que va en forma de supositorio. Si no se reabsorbiera nada, el supositorio no sería funcional, ¿no? Existe la absorción y por eso se utiliza una vía a través del ano que es el supositorio. Tenemos los 4 órganos de eliminación: piel, pulmones, intestinos y riñones. Los 4 necesitan agua. Los 4 hemos comprobado que necesitan agua. Si no tomamos, la función de eliminación se reduce muchísimo, porque no tienen el medio para diluir esos ácidos, esos residuos tóxicos y quitarlos del cuerpo. Siguen circulando y empiezan a producir todas las consecuencias, ¿no?, de las enfermedades, de los problemas celulares. Internamente nosotros tenemos estos 2 sistemas, que son el sanguíneo y a través del arterial y del venoso. Pero yo decía que se sumaba un segundo sistema de desintoxicación, que es el sistema linfático. Por lo tanto, volvemos a la misma comprobación. Un sistema de nutrición y distribución, que es el arterial, y 2 sistemas de desintoxicación. En épocas donde no había tóxicos, imagínense ahora. Es imprescindible que esto. Entonces, primer sistema, el venoso. Trae todo, después que la sangre, las arterias, deja en las células dispersas toda la sustancia nutritiva, el desecho se capta y se arrastra a través del sistema venoso. Pero como es insuficiente, no alcanza totalmente el sistema venoso, las células, lo voy a explicar un poquito aquí, las células no están juntas. Pero uno dice, ¿cómo no pueden estar juntas? Esto, si no estuvieran juntas, se saldrían, se separarían. No, no están juntas. Las células están inmersas en un líquido que se llama ambiente o tejido intersticial. Entonces, todo eso es líquido. La sangre no entra en las células. La sangre, en capilares muy pequeñitos, por permeabilidad. Permeabilidad significa que atraviesa
las paredes sin orificios, sin romperse. Para entender esto de la permeabilidad, si ustedes agarran una tela, vamos a poner por ejemplo esta, y ponemos un poco de agua, vamos a ver que luego el agua atraviesa y no se hizo orificio, no se rompió nada, simplemente pasó porque tiene, digamos, lugares de mucha permeabilidad. Si yo agarro un plástico, pongo la bota y no atraviesa nada. Es decir, el plástico no tiene permeabilidad, no puede ser atravesado. Las membranas de los capilares y las membranas de las células son permeables, es decir, permiten partículas pequeñitas ser arrastradas de una pared a la otra, de un lado de la pared a la otra. Y entonces, salen del capilar, quedan en este espacio para estar disponibles y cuando la célula las necesita, las capta y se introduce. Cuando la célula metaboliza, utiliza esas sustancias, proteínas, vitaminas, enzimas, hidrato de carbono, lo que sea, deja residuos. El residuo lo saca de la célula, lo lleva a este medio ambiente, este intersticio, para que de allí el sistema venoso lo capte y lo arrastre por las venas y lo lleve a estos órganos de eliminación que estamos hablando. Pero es insuficiente, por eso hay otro sistema paralelo, que es el sistema linfático, que también va captando. ¿Cuál es la diferencia entre el venoso y el linfático? El venoso es solamente circulatorio, es un sistema de conductos que arrastra la sangre ya cargada de residuos tóxicos de sustancias del desecho. Mientras que el sistema linfático es mucho más activo. Además de ser conducto, tiene ganglios. Y esos ganglios, ¿no?, que nosotros los podemos tener en los pliegues, aquí en las axilas, en el cinglet, están distribuidos por todo el cuerpo. Esos ganglios tienen exactamente en esos lugares células especializadas para destruir. Es decir, eso se llaman macrófagos, se llaman linfocitos, se llaman eosinófilos, las células blancas de la sangre. Hay glóbulos rojos y glóbulos blancos. La parte blanca, células blancas de la sangre, es lo que existen en esos ganglios, que va, esto que viene de desecho, no deja que vayan todos los desechos de vuelta al sistema circulatorio, sino que lo va destruyendo en el camino. En ese camino están los ganglios, destruyendo todo ese sistema linfático. ¿Quién hace eso? El sistema inmunológico. Inmunológico. Entonces, nosotros aquí, en este ambiente, entre las células, que eso está en todo nuestro cuerpo, hay mucho residuo tóxico, porque es lo que hemos estado absorbiendo, el alimento, con la respiración, con el contacto, con todo eso. La célula no lo puede eliminar todo. Entonces, el sistema venoso arrastra una parte, el sistema linfático arrastra otra. Este sistema intersticial cargado de residuos es lo que nosotros llamamos un sistema inmunológico de bajas defensas. Es decir, el sistema inmunológico, en vez de estar dedicado para lo que realmente está diseñado, que es la parte tóxica de estos residuos que produce cuando estamos en contacto, pero básicamente el sistema biológico de virus, bacterias, parásitos y hongos, todos esos microorganismos cuando entran a un sistema que es totalmente aséptico, no existen gérmenes dentro de nuestro cuerpo, salvo el conducto digestivo, que allí sí hay, es un conducto, ¿no?, de la boca al ano, pero el resto del cuerpo es aséptico. Dentro de nuestros músculos, dentro del hígado, dentro del riñón, dentro de cualquier órgano que podamos querer observar, no hay ningún germen. Si hay un germen, hay infección. No puede haber gérmenes. No pueden haber ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni hongos. ¿Quién se encarga de que no haya? El sistema linfático. Va arrastrándolos y en pequeñas escalas los ganglios van actuando y destruyendo lo que va trayendo. Y ese líquido linfático vuelve a ser introducido a la vena, para que otra vez entre en el circuito, pero ya entra depurado, limpio, sin residuos, ni tóxico ni biológico. O sea que otra vez estamos comprobando dos sistemas de desintoxicación, venoso y linfático, y uno solo de nutrición, de arterial. Esa es la importancia de decir, el cuerpo está diseñado así, no es un invento de uno, la naturaleza es así. Entonces, vamos a actualizar el tema. No vamos a ir muy a fondo, pero este tema del COVID que está sucediendo es un problema inmunológico. Es decir, el ser humano se tiene que defender de un virus. Un virus, ¿sí? Pero resulta que nuestro cuerpo y el de la mayoría de las personas hay tanto tóxico
Este sistema inmunológico que tenemos está más dedicado a eliminar tóxicos, gastar toda su energía, sus capacidades en eliminar la cantidad de tóxicos. Cuando aparecen los virus, está en sus mínimas capacidades de manifestarse. Las defensas muy bajas. Si nosotros estuviéramos libres de tóxicos, entra el virus y el organismo tiene todo su arsenal, su capacidad a través de anticuerpos y a través de sustancias específicas de combatirlo, neutralizarlo y evitar que se produzca. Pero resulta que no es así. Entra el virus y nuestro sistema inmunológico está dedicado a otras funciones, que son los tóxicos. Y si está dedicado a eso y además tiene que hacer, en este caso, un virus que tiene una virulencia especial, que es mucho más agresivo, pues no va a poder resolver esas necesidades y terminará el virus dominando la situación y el sistema inmunológico incapacitado por desatender específicamente la parte biológica y atender la parte tóxica. Bien, entonces ya ven que nosotros, si hablamos de desintoxicación, para resumir un poco, lo que tenemos que hacer es entender que hay biológicamente, históricamente, por los antecedentes, hay dos cosas que no podemos dejar de hacer. Una es movernos. Cuando movemos, activamos el sistema circulatorio. Cuando yo me muevo, camino, cualquier ejercicio, caminar, bailar, desplazar, deporte, lo que sea, movernos. Yo me muevo, vamos a ver, a nivel renal, ¿qué pasa? Aumento la filtración del riñón. ¿Por qué? Porque si yo me muevo, produzco más gasto energético en el músculo. Y ese gasto energético tiene que ser satisfecho por el sistema nutritivo arterial. Por lo tanto, la sangre tiene que ir más cantidad al músculo. ¿Cómo va? Bombea al corazón más sangre, se dilata. Así como va al músculo más cantidad, porque el movimiento lo está demandando, la misma cantidad va al riñón. El cuerpo no discrimina, no dice esta sangre al músculo y esta al riñón. No. Cuando va a todas partes. Entonces va mucho al músculo porque estamos moviéndolo, pero también está yendo mucho al riñón. Si va al riñón se está desintoxicando, filtrando en el riñón y además manteniendo la actividad en el músculo. Moviéndonos activamos el riñón. Si nos movemos a nivel respiratorio, lo comprobamos muy fácilmente. Empezamos a intensificar amplitud y frecuencia de las respiraciones. Por lo tanto, se hacen más profundas, más cantidad de aire entra, más cantidad sale y se hacen más rápidas. Cualquiera lo comprueba, ¿no? Cuando nos movemos. ¿Qué estamos haciendo? Pues eliminando más cantidad de sustancias a través de la respiración. Todo lo que es expiración es desintoxicación. Hablamos del sistema intestinal. Uno dice, ¿qué tiene que ver el intestino con el movimiento? Entonces, el intestino es un órgano que está en la parte anterior del abdomen. Por detrás están los riñones, están parte del intestino delgado, por detrás está el estómago. Entonces, el intestino grueso es un marco intestinal que está por delante, en la parte anterior. Si yo me muevo, dando pasos básicamente, se mueve esta musculatura de los rectos anteriores, los músculos importantes que están en la parte anterior, se van contrayendo. Si eso se contrae, comprimen a los intestinos que están por debajo. Entonces, ese masaje, podríamos decir, lo que se produce al moverse en los intestinos, va favoreciendo el movimiento, el desplazamiento del residuo intestinal, va haciendo que el intestino se active. Lo que sería un pequeño masaje, hacerlo con la mano, lo hace el mismo los músculos de los rectos anteriores que están en la parte anterior. Si no nos movemos, estamos quietos, estos músculos no se mueven, el intestino está quieto, y si está quieto, ¿quién lo empuja para que avance? Tendría que hacer, entre cada una de estas ampollas, que se ven allí, existe una musculatura, pero es suave, es débil, no es suficiente, por eso necesita ayuda externa. El movimiento estimula el masaje peristáltico del intestino y favorece esa si va avanzando, también va reabsorbiendo, que es la función del intestino. Si hablamos de la piel, pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos empezamos a mover, esa sangre va mucho más por el sistema arterial, así como iba al riñón a filtrarse, va al músculo para moverse, también viene a todo el sistema. Y nosotros podemos comprobar que cuando empezamos a hacer actividad física, entramos sin calor. La piel se pone, percibimos esta diferencia térmica, entramos sin calor. Incluso a veces hasta rosada, ¿no?
cara rosada, el cuerpo. Significa que la parte periférica muscular necesita más sangre. ¿Por qué? Porque se han dilatado estos conductos arteriales y arteriolas para llevar más sangre a la parte muscular y a la parte del sistema glandular sebáceo para lubricar y para humedecer y desintoxicar. Por lo tanto, si no hay movimiento, no hay sudoración, no hay aumento de la secreción sebácea. La piel está en sus mínimos funcionales. La piel es desintoxicante, desintoxicante. Por lo tanto, fíjense, moviéndonos, ¿cómo resolvemos las cosas? Moviéndonos. Era lo que hacían estos seres cuando no sabían nada, y lo hacían bien. Porque ellos tenían una necesidad biológica, como decía, de alimentarse, de defenderse y sobrevivir, y lo hacían a través del movimiento. No había otra forma. No había otra forma. El agua no la tenían disponible en botellones. Bueno, el agua estaba en un arroyo, en una cascada, en un manantial, a cuánta distancia. Y había que ir a conseguir esa agua diariamente. El alimento lo mismo. Entonces el movimiento era una constante en ellos, no tenían necesidad. Ellos activaban los órganos de la eliminación con mucha facilidad. Prácticamente eran sus hábitos naturales. El agua, vuelvo a decir, esa sed que tenían, pues era lo que los llevaba a consumir una cantidad suficiente y necesaria de agua para los hidratados y que utilicen esa agua como vehículo de eliminación de la sustancia. Entonces, he hecho un pantallazo un poco general, rápido, pero que aclare un poco estas ideas de las personas, cómo tenemos que desintoxicar. Entonces, no lo vamos a dejar solamente reducido a eso, porque ahora nos hace falta un poco más. Es decir, si solamente tomamos agua y nos movemos, pues vamos a ayudarle muchísimo al organismo, muchísimo. Pero todavía la cantidad de tóxicos a los que estamos sometidos, no creo que nos alcance o sea suficiente. Por eso hay que hacer algunas cosas más adecuadas para resolver esto. Entre ellas, por ejemplo, estimular concretamente órganos de eliminación. En el intestino hay efectos diuréticos muy simples, muy suaves, muy fáciles de acceder, que podemos estimularlo para aumentar la eliminación a través del riñón. El intestino, de alguna forma, las formas naturales, como decía, tomar más cantidad de agua, porque es el laxante básico. El intestino funciona. Y el movimiento. Además, hay algunos efectos laxantes, y el más importante, sin ir a un medicamento químico, es la fibra. Es la fibra. Y fibra es el componente que tienen los vegetales, la celulosa. Es decir, cuando uno habla de fibra, nos referimos a las cáscaras de frutas o semillas, nos referimos a las verduras, a las hojas, que tienen todas esas nervaduras, esos conductos, tienen células, tienen fibra. Es la estructura de eso. Pero resulta que ahora tenemos una alimentación que está muy exenta de fibra. Los cereales están todos refinados, harinas blancas. Por lo tanto, la fibra no está ni la utilizamos. El intestino sin fibra es una masa amorfa, digamos, que no tiene capacidad de solidificarse, de consolidarse y de poder avanzar como residuo. El intestino es fundamental la fibra. Las verduras de hoja, lo mismo. Al consumir pocas verduras de hoja, no tenemos fibra. Las verduras, la mayoría se pelan, porque ahora con la historia de los tóxicos y químicos que están, ¿no?, en la agricultura, en la manipulación de los alimentos, todo el mundo agarra una verdura, una fruta y la pela. Y claro, y allí está la fibra. Allí está la fibra. Entonces, claro, ahora tenemos que elegir qué hago. ¿Elijo la fibra y el tóxico o elijo ni fibra ni tóxico? Estamos en una intoxicada, ¿no? Pero saber que la fibra es importante. Las verduras de hoja son una buena cantidad de fibra que podemos incorporar. Si hablamos de la piel hay algunas formas muy sencillas y muy básicas, además del agua y el movimiento, que es esencial para todos los sistemas de desinfección. Y son los baños de vapor. Son los baños de vapor. Baños de saunas, baño típico de vapor, que hace el calor, dilata estos conductos, facilita los drenajes y hace que ese calor aumente la secreción, tanto sebácea como sudorípara. Entonces es una forma de desintoxicación. Sauna, baños de vapor. Pueden ser locales, pueden ser parciales o pueden ser totales. Cada uno sabe. Hay muchas formas de hacer baños de vapor. Muchas formas. Está el típico sauna, que es un poco complejo, hay que ir a alguna instalación, pero un baño de vapor cualquier persona lo puede hacer. O sea, cuando se pone en un recipiente agua hirviendo,
¿no? Y luego se pone una toalla encima, tiene la mitad del cuerpo ya sometido a un baño de vapor. Y si eso lo aumentamos con el sistema respiratorio, estamos fluidificando aún más las secreciones y ayudando más en estas épocas donde hay acúmulo de secreciones, ¿no? Y dificultad para eliminarlos, porque no estamos tomando agua, no estamos hidratando los conductos bronquiales y estamos a veces consumiendo exceso de sustancias sebáceas. Ese es otro tema, lo comento. Los alimentos, que son los lácteos y las harinas, que producen muchas mucosidades, es decir, esa secreción que está en los conductos, cuando aumenta mucho, pues va tapando los conductos. El aire ya no puede circular. Entonces, si no circula el aire, pues eso, los gérmenes entran y salen por el conducto respiratorio. No hay un lugar donde se los impida. Entran y salen. Si hay secreción acumulada sin movimiento aéreo, es muy fácil que haya lo que se llama una infección y un constipado, ¿no? Por aumento de las secreciones. Nosotros tenemos en esta zona de la garganta un entramado inmunológico muy importante. Aquí hay glándulas linfáticas que son las que impiden, tanto de la boca como de la nariz, la cantidad de gérmenes. Aquí afuera está lleno de gérmenes. Entonces, cuando yo trago, cuando yo como, entran estos gérmenes. El primer lugar, el primer filtro es la garganta. Son pequeños lugares donde todo se reduce a pasos más estrechos y el contacto con las paredes hace que muchos gérmenes queden adheridos. Allí la mucosa se inflama, se irrita y los órganos inmunológicos actúan y eliminan. Y eso tarda un tiempo, le llamamos angina, le llamamos constipado, le llamamos bronquitis, le llamamos esofágitis. ¿Qué pasa? Porque el organismo actúa, se inflama, resuelve y se libera de ellos. Pero antes, sin necesidad de tantos síntomas, también se elimina. Entonces, el vapor es importante, no solo para el cuerpo como digamos, el dilatador de estos conductos, sino también a nivel respiratorio. Bien, entonces, podemos ver que nosotros podemos ayudar muchísimo al cuerpo de estos dos modos, aumentar la cantidad de líquidos y aumentar la actividad. Yo siempre propongo una comprobación, porque esto es la teoría, lo escuchamos, hay libros que dicen esto, hay conferencias hoy en día en internet, vaya si hay cosas separadas, ¿no? Entonces, no es una novedad esto que estoy diciendo, es simplemente un recordatorio. Entonces, si queremos comprobarlo, a ver, ¿es cierto o es cierto todo esto? Pues una semana. En una semana háganse el siguiente planteo, una semana donde me voy a ocupar de tomar por lo menos 2 a 3 litros de agua, no de agua pura, porque también si tomo una infusión, si me tomo un vaso, ese vaso de infusión es prácticamente agua, si me tomo un caldo también es agua. Evitar el café, evitar las bebidas alcohólicas gaseosas, porque claro, no tienen químicos, si estoy liberándome de químicos, no puedo estar introduciéndolos por otro lado. Entonces, sumar la cantidad de líquidos que tenemos, que tomamos, y ver si está entre 2 y 3 litros durante una semana. Y en esa semana plantearme un movimiento de por lo menos una hora diaria, bailar, caminar, pero que tenga movimiento continuado. Es decir, no me sirve 10 minutos ahora porque tengo tiempo, 15 minutos después, no, porque no hay una estimulación suficiente de estos. Una hora, por lo menos una hora, con una capacidad de intensidad que estemos habituados y con posibilidad de hacerlo, ¿no? No pretendan correr si no lo hacen. Pero sí movernos una hora y tomar entre 2 y 3 litros de líquidos una semana. Y verán cómo estos órganos se comprueba, ¿eh? Se suda más, se mejora la evacuación intestinal, se aumenta la eliminación renal y vemos a nivel respiratorio una hiperventilación que mejora la capacidad de aire que introducimos. Entonces, tan sencillo como eso. Si aún así estamos muy intoxicados, entonces ya hay que hacer algo un poco más personalizado, pero esto es imprescindible, esto es la base de lo que tenemos que hacer. Luego vendrán indicaciones más especiales, en qué situación y qué capacidades tienen sus órganos, y estimular a nivel intestinal, a nivel renal, respiratorio o a nivel pulmonar. ¿Cómo puede uno saber si está? No hace falta saberlo, ya lo sabemos. ¿Recomiendas las lavacunas? ¿La? Lavacunas. Sí, claro, seguro. ¿De frecuencia y cuál es la mejor? Bueno,
La frecuencia de acuerdo, digamos, a la necesidad que cada persona tenga, ¿no? O sea, las lavativas podrían, de alguna forma, empezar. Nunca los tratamientos hay que hacerlo de forma intensiva al principio, y mucho más si estamos en situaciones de algunas crisis, de algunos síntomas. Empezar de a poco para que el organismo se vaya como adaptando. Una frecuencia de lavativas, por ejemplo, de 10-15 minutos una vez al día sería suficiente para empezar. Luego, de acuerdo a cómo responde el cuerpo, poder aumentarlas o no. Pero estoy hablando muy en general, de personas a las cuales yo mañana, si están en una situación especial, le diría más intensidad o menos. Pero como general, minutos y hacerlo diariamente. ¿Y la rutina de qué la recomiendas? Agua. Empezar con agua. Empezar con agua. El agua es el elemento básico en el cual nosotros nos podemos mover con mucha libertad. No estoy respondiéndote a un tratamiento o a una sintomatología específica, donde sí quizás sea necesario aplicarle alguna sustancia, algún efecto térmico, ¿no? Y demás. Pero si queremos hacerlo muy en general para cualquier persona que quiera, porque todos de alguna forma estamos intoxicados, la sugerencia es empezar de ese modo. Agua, agua. A nivel térmico, una temperatura ambiente agradable al cuerpo, ni fría ni caliente. Aunque a veces lo frío produce un estímulo y lo caliente otro, empezar con una temperatura agradable que no altere ni modifique mucho. ¿Poner tomillo o alguna cosa así no lo recomiendas? Sí, por eso digo, si ya hay síntomas especiales, hay muchísimas hierbas medicinales, hay muchísimos efectos, digamos así, para poder ayudar. No quiero entrar en situaciones puntuales porque, claro, la idea es un poco qué es lo que empezamos a necesitar hacer. Y básicamente eso, si uno en una semana se propone esto que yo estoy, tan sencillo como esto que estoy diciendo, tomar entre 2 y 3 litros de líquido, si es agua mucho mejor, hay líquidos disponibles. ¿El agua la ayuda a entrar? El agua, la temperatura es la temperatura del cuerpo, lo que llamamos agua, digamos así, del tiempo. Suficiente con eso, no. El agua caliente tiene un efecto, el agua fría tiene otro, pero estamos hablando para solamente incorporar agua en el cuerpo, nada más que para eso. Y además movernos. Si ese movimiento lo podemos lograr a una hora diaria, cualquier persona, salvo alguna limitación muy especial, todos podemos mover una hora diaria. Empezar caminando y cuando queremos engordar lo logramos. El no poder es más no querer. El no poder es más no querer. Entonces, si realmente no podemos, obviamente se hace otra cosa. Si es no quiero, ya habría que cuestionar. Y vamos a comprobar que el cuerpo está recuperando una función que toda la vida la tuvo, porque nos está demostrando, con esto que yo decía, que tenemos el doble de órganos de eliminación que de nutrición, tanto externamente como internamente. No puede ser que nosotros hagamos justamente lo contrario. Estamos el doble nutriéndonos y el mínimo eliminándonos o desintoxicándonos. Entonces, esa alteración de la cantidad de sustancias que consumimos y la cantidad de sustancias que desechamos es lo que nos trae una acumulación de tóxicos, de sustancias perjudiciales que a la larga son las causas de las enfermedades. ¿Dónde empieza todo? En este espacio, que se llama espacio intercelular. Ahí es donde se acumulan la mayor cantidad de residuos que el cuerpo no puede eliminar. Ahí es donde se acumulan. Entonces la sangre arrastra lo que puede, el sistema linfático arrastra lo que puede. ¿Por qué? Porque el sistema arterial está trayendo mucho y la capacidad de quitarlo es suficiente. Esa es la desproporción. Con esto dejamos un poco el tema de desintoxicación. Habían dos cosas que agregar. La nutrición es importantísimo, no podemos dejarla de lado. Entonces, consejos, ahora otra vez simple. Queremos desintoxicar. Pues muy sencillo, alimentos naturales. Ni siquiera hablo de la palabra ecológico para no ir muy a lo fino, ¿no? Alimentos naturales, alimentos naturales. Cuando hablamos de fibras, hablamos de verduras, de frutas, de cereales, de legumbres. Ni siquiera a favor o en contra de la carne, pero de alguna forma ya es otro tema que se puede tocar en otro momento. Pero alimentos naturales es importante. Evitar los alimentos manufacturados. Todo lo que viene envasado tiene conservantes aditivos que todos estamos consumiendo, tenemos que eliminarlo. No son sustancias nutritivas, son sustancias que una vez que entran hay que quitarlas. Si entran y se acumulan, ya el problema es mucho. La nutrición es importante. El otro aspecto es la cantidad
que también en este momento tenemos otro problema que es la cantidad de alimentos que consumimos, ¿no? Y aunque sean de buena calidad, cuando es excesivo también trae sus inconvenientes. Entonces, otro consejo, hay dos grupos de alimentos que hay que tenerlos un poco en cuenta. Uno son los azúcares, son refinados, sobre todo el azúcar blanco, y que está en la mayor cantidad de alimentos manufacturados, porque el sabor dulce es lo que se vende. Entonces, quitar esos alimentos con azúcares dulces y las harinas, que en definitiva son azúcares de otro modo, porque la harina es un almidón que químicamente es glucosa en forma agrupada molecularmente. Por lo tanto, consumimos harina, consumimos azúcar y para el organismo es excesiva cantidad de hidratos, más de lo que necesita. Entonces, quitar esos dos. Ya estamos haciendo y ayudando muchísimo. Alimentos naturales, poca o la menor cantidad posible de azúcar de alimentos endulzados y harinas o alimentos que tengan harinas en su composición. Si observamos, la mayor cantidad de alimentos tiene estos dos ingredientes. La mayor cantidad de alimentos tiene. Si no tiene azúcar, tiene harina. Cuando vamos a un supermercado, si sacamos todo lo que tiene azúcar y harina, nos quedamos con las góndolas de las verduras y de los congelados, y hasta por ahí no más. Entonces, eso es así. Otra forma de ayudar, es lo que ahora un poco está, por suerte se ha puesto de moda, que es el ayuno intermitente. Es decir, dejar de comer al día, comer tantas veces al día. Si nosotros hacemos que la cena sea la última comida y pasamos de largo el desayuno, y vamos recién a la próxima comida, el cuerpo tiene un tiempo para agotar eso que estuvo consumiendo y no tenga necesidad de ahorrar, de acumular. Si yo ceno y después desayuno y después de mañana y después de la comida, cuando quiero acordar tengo muchas comidas en las cuales el cuerpo, el excedente que hace, lo acumula. Sobre todo si es hidrato de carbono. Tiene una capacidad muy especial de acumular. El aumento de peso, el engordar, no es una enfermedad, es un instinto de sobrevivencia. Volvamos otra vez a aquellas épocas que en 1000 años atrás el ser humano necesitaba engordar, porque no sabía si en 10 días siguientes iba a encontrar otro alimento. Si no hubiera tenido esta capacidad de acumular, de reservar, de aumentar su peso, reservando los alimentos, pues esos 10, 15 días siguientes hasta el próximo alimento se moría. Por lo tanto, el que engordaba, el que acumulaba, sobrevivía hasta encontrar el próximo alimento. Es una necesidad biológica de sobrevivencia, el exceso de peso. Lo que pasa es que ahora nosotros ya no necesitamos estar 15 días para tener el próximo alimento. O sea, en 2 horas lo tenemos en el supermercado o lo pedimos a través de Globo, ¿no? Y se lo traen a casa. O sea, allí está el inconveniente. Entonces, por eso una forma simple es saltarnos alguna comida. Hay gente que puede saltarse con facilidad el desayuno y tiene un periodo prolongado en el cual el organismo no tiene necesidad de ahorrar, sino gastar lo que ingresó y se va manteniendo el equilibrio. Si no puede el desayuno, saltar la cena. Entonces, de pronto, por algún motivo, le es más fácil quitar la cena, desde la merienda hasta el desayuno, tiene un periodo prolongado para ir gastando lo que ha ingresado y sin necesidad de ahorrar. Muy bien. Estamos ya en tiempo. Ha ido un poco rápido, pero con la intención de dar todo lo que más o menos en forma simple, ¿no?, se puede entender y ver que no es tan difícil para el ser humano. Cuando reflexionamos y vemos que es una necesidad, pues la aplicamos. Muy bien, agradezco mucho que estén aquí, que hayan participado y bueno, que les sea lo más útil posible. Gracias a ti. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bien, dime. Te digo que gracias, Eduardo. Sí, gracias por estar allí. Vale, Muy hasta bien, luego. gracias, adiós.